Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverte a ver. Ahora llama a tus amigos. Llama a aquellos que tú deseas que reciban este mensaje. Comunícalo a otros. Porque hoy vamos a entrar en lo que es el lugar santo y santísimo en el tabernáculo de Moisés, pero que nosotros Dios lo llama solamente el tabernáculo hecho por las manos de Dios. Cuando empecé esto en septiembre del 2009, es increíble esto, jamás yo me imaginé que esto, que es lo que yo quería hablar, se iba a convertir en esto que son 105 capítulos. Yo mismo me impresiono de ellos, pero bueno. Estoy aquí no para hacer lo que yo deseo, ni lo que yo quisiera hacer. Estoy aquí para escuchar de Él y hablar lo que Él me diga que hable. Poder ver lo que Él quiere hacer y hacerlo. Bueno, era muy importante tratar, antes de entrar al tabernáculo hecho por las manos de Dios, de estar bien claros en que es un lugar exclusivo para sacerdotes. Y aquí la palabra, yo sé que he hablado en muchos capítulos anteriores y que hubo una parte de toda esta serie en donde hablo de la riqueza de lo que era el simbolismo del tabernáculo de Moisés. No voy a tocar esos mismos puntos. Ahora nos vamos a enfocar en el tabernáculo hecho con las manos del Señor, del cual Moisés hizo esa copia. Pero lo de él eran mobiliarios y operaciones que había que hacer físicamente entre animales, objetos, comidas y cantidades de cosas que había que hacer dentro de ese lugar. Pero que tenían un simbolismo espiritual, el cual vamos a desarrollar a partir de este programa. Pero era muy importante enfocarnos, que fue lo que también impidió que los sacerdotes del tabernáculo de Moisés, en sus diferentes épocas, pudieran llegar a valorar el poder estar moviéndose en el lugar de habitación de Dios. Cuando uno no entiende eso y uno comienza a tratar a Dios como trata a las demás personas, Él no es un hombre, Él es Dios. Entonces, cuando nosotros nos movemos bajo el sentido tan familiar que como que Dios es un hombre como nosotros y no que es Dios, se pierde toda la luz de la santidad en el lugar santísimo, en el tabernáculo hecho por las manos de Dios. Y una de las cosas que nos enfoca, que nos encasilla, es poder tener las experiencias de amor con Dios y con el prójimo. Si nosotros logramos desarrollar esto, nos vamos a mover en presencia y en gloria de Dios. Porque vamos a estar deseando hacer los deseos y los propósitos y las intenciones del corazón de nuestro Dios. Y si Él vino no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, hay una manifestación de amor, de misericordia, de compasión, de justicia, de perdón, que Él hace. Pero qué mal sería nuestro Dios queriendo hacer eso y nosotros moviéndonos en oposición a los deseos y las intenciones de nuestro Dios. Por eso hablamos de todo lo que es el amor de Dios derramado en nosotros y cómo nosotros lo tenemos que derramar en nuestro prójimo, y hablamos de experiencias reales de amor. Entonces, porque sin ese principio del amor de Dios derramado en nuestros corazones para amar a otras personas, es imposible que aunque cuando tú recibes al Señor Jesucristo,
ya, con ese arrepentimiento genuino que te da la entrada a la vida eterna, inmediatamente todo el poder de la plenitud de Dios se coloca a disposición tuya y mía. Ahora, el disfrutarlos, el caminar en ellos, esa es la cuestión. Entonces, todo lo que se ha hablado es para que nosotros podamos mirar por qué fallaron aquellos, por qué seguimos fallando hoy y en qué debemos de enfocarnos para no fallar más. Ahora, siendo barro, vamos a fallar. Pero, ¿sabes qué es lo bueno? Que en las fallas que tengamos en el proceso de saber derramar el amor de Dios, tener esas experiencias vivas para su prójimo. Pero cuando no entendamos que nosotros somos una herramienta del servicio de Dios al necesitado, no vamos a poder movernos en el santuario de Dios. Entonces, quiero leerte algunas cosas que tengo aquí en mis apuntes. A ver, te cuento. Hemos hablado tanto de la autodisciplina, la autoobediencia, que son cosas en donde nosotros nos determinamos a salir del estado de comodidad o de indiferencia en que hemos estado con Dios para entrar a un deseo vehemente con Él, ¿ya? Involucrarlo en todo nuestro ser, que lo busquemos como una necesidad de disfrutar esa experiencia de amor con Dios, que lo tengamos como un deber hasta el punto de que sea como una vehemencia, como lo deseaba David, lo explica en los Salmos. El que conoce el amor de Dios solo busca manera de manifestarlo con su prójimo, porque es la mayor manifestación de amor por Él. Ahora mira, unas cositas antes de entrar al tema fuerte de hoy. Nos daremos cuenta cómo amamos a Dios cuando queremos amar sirviendo a otros. Bonito, ¿verdad? Nos daremos cuenta cuánto amamos a Dios cuando queremos amar sirviendo a otros. El servicio es algo importantísimo, pero sirviendo con amor, porque en esto se complace Él y por ello murió en la cruz. Dios se complace en que nosotros le enseñemos al prójimo cómo Dios los ama y lo va a hacer a través de nosotros. Porque amar seguirá siendo una acción, algo que tenemos que hacer. Podemos intentar servir a Dios sin amarle y pronto sabrás que no experimentas su amor. Clave. Podemos tratar, como lo hemos hecho por tanto tiempo, de servirle a Dios sin amarlo. Y la gente puede profesar amar a Dios, pero es que el amor se tiene que evidenciar con una acción hacia el prójimo. No es solamente los piropos que le echemos al Señor. No, Él va a ver que lo amamos cuando amamos al prójimo. Y pronto sabrás que no experimentarás su amor, porque no se puede experimentar su amor sin servirle a otros. Son conceptos que he logrado sacar de todas las escrituras que hemos estado hablando. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer: decidir por ti para que ames al prójimo. Ni al prójimo, ni en nada, ni en ninguna otra cosa. Siendo tan poderoso Dios, lo único que Él no puede hacer es decidir por ti y por mí. Tenemos que decidir ir al cambio. Amar al prójimo es un proceso experimental con las personas, donde necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Y esto es bien importante para lo que vamos a entrar ahora. No creas que vamos a poder amar al prójimo si no tenemos la ayuda, la dirección, la conducción, las palabras interiores de los oráculos del amor de Dios
que nos va a traer el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos enseñe por la palabra que nos revela cuánto Dios nos ama. Por eso Pablo hablaba de que conocerlo de esa manera era lo más elevado que cualquier conocimiento o sabiduría. Y que nos colocaba en una plataforma de bendición con el Señor. Ya. Es un proceso experimental con las personas donde necesitamos la plenitud del Espíritu Santo para que nos haga caminar por el sendero de amar. Pero el que logra experimentar este amor verá el poder operativo de su gloria, y el que no lo logre entrará ciego a la eternidad sin verla. Fuerte, ¿verdad? Pero el que logre experimentar el amor de Dios en su vida, con el prójimo y con Dios, verá el poder operativo de su gloria, y el que no lo logre entrará ciego a la eternidad. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Dios y el poder operativo de esa gloria se va a dar cuando nosotros sintamos la compasión, la misericordia, el perdón, ¿ya? Todo lo que sucede en la cruz por nuestro prójimo, ya no es solamente por nosotros, sino que nosotros nos derramemos por ellos. Cuando usted está clamando porque los enfermos sean sanados, porque las familias sean restauradas, porque la división familiar, lo disfuncional en la familia, ¿cierto?, retorne a la casa de Dios, donde no haya una guerra espiritual dentro de tu propia morada, sino que sea Dios en función de todos los miembros de tu casa. Cuando esa necesidad está, no es el juicio, no es la crítica, no es la murmuración, lo vas a dejar más. Pero si tú oras, si tú intercedes, si tú le pides al Espíritu Santo, clamas por ellos, porque la indiferencia de que Dios los tome es una deshonra de amor para Dios. Entonces, en el lugar santísimo, que hoy es el tabernáculo de Dios, porque ya no hay santo ni santísimo, es todo el santuario de Dios, se camina en el amor de Dios. Y aquel que entra allí sabe que entró para servir, no como los sacerdotes que le ayudaban al sumo sacerdote. No, entra como sumo sacerdote porque nuestro Señor nos llevó allí. Él es nuestro sumo, Él es el que abrió la puerta para que todos pudiéramos entrar. Él es el que hace el camino para que nosotros entremos. La Biblia habla de esto, y no me voy a detener mucho porque ya hay capítulos donde hemos hablado. Por ejemplo, en Hebreos 8, 9, desde el 7 empezó a hablar, pero luego en el 9 comienza a hablar muy detalladamente del mobiliario del tabernáculo terrenal. Pero yo te voy a hablar desde los puntos en donde empieza a hablar del tabernáculo hecho por las manos de Dios. Y dice en el versículo número 8 de Hebreos 9, dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¡Wow! O sea, ellos no tuvieron la oportunidad, sino solamente el sumo sacerdote, de entrar una vez al año. Por cuanto eso estaba en vigor, Dios no había podido enviar su tabernáculo hecho con sus manos a los corazones de los hombres. Pero una vez que el Señor muere y resucita, ya se hace camino para ir a ese lugar. Y tú y yo tenemos derecho. Lo que tenemos es que movernos en él. O sea, no puede ser que solamente 3 o 4 personas enseñen al mundo entero de que se mueven en la dimensión de poder y gloria. No.
Y cuando hablo de 3 o 4 o 5 personas, hablo de lo que publicitadamente se muestra en televisión y en internet, en el idioma español. ¿Ya? No, necesitamos todos movernos. Uy, profeta, eso es una ofensa, porque entonces usted me está diciendo que yo no me muevo. No, no, no. Yo no estoy diciendo que tú no tengas chispazos. La mayoría de nosotros hemos caminado por chispazos. Un día sí, un día no. No, no. Aquí me está diciendo que yo tengo acceso a ese lugar de gloria y de poder. Por eso te hablaba tanto sobre el amor de Dios en nosotros y la manifestación experimental, porque eso es lo que mueve todo eso. Ahora mira esto. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto, hablando de lo de Moisés, puesto que tienen que ver solo con comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¡Ay, santo! Ahí está la clave. Había un tiempo para eso. Ahora hay un tiempo para otra cosa. Por eso es que los reformadores de hoy van a enseñar cómo moverse en el lugar santísimo, con exhibición experimental de que Dios desciende para enseñar su poder y su gloria en todos los campos. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que han contaminado santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificar vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Wow, aquí hay algo muy importante. Ya no vamos a servir a esos rituales, todo ese mobiliario que tenían que hacer en el tabernáculo que estaba sobre la tierra. Ahora vamos a servir a un Dios vivo en el espiritual. Mira, me voy a saltar unos versículos ahí porque ya están contados antes. Versículo 23 del capítulo 9. Por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. ¿Quién las purificó? El Señor Jesús. Todo lo que compartí antes sobre el tabernáculo de Moisés, su mobiliario y todas sus cosas, que fueron muchos capítulos, Él vino y Él purificó todas esas cosas para que el divino pudiera estar en nosotros, el tabernáculo divino de Dios. Y que nosotros podamos movernos ahí porque Él consiguió la autoridad y el permiso y el poder para que nosotros lo pudiéramos hacer. Lo primero que hizo fue que le quitó la autoridad al pecado y le quitó el poder al que nos hacía pecar. ¿Cómo logramos eso? En una vida de intimidad con Él. Mira esto. Porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por las manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Quiere decir, Él se presentó en el cielo por nosotros, entrando a aquel lugar que estaba allá, del cual se le había mostrado a Moisés, pero ya para ofrecer por su vida. Lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés, Él lo hizo allá delante del Padre,
para que ese oficio pudiera ser representado en nuestras vidas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver en todo lo que hemos visto aquí es que el Espíritu Santo de Dios es el que va a hacer el trabajo para que nosotros nos movamos como esos sumos sacerdotes, para estar en presencia y para movernos en la gloria del Señor. Entendiendo que es para servir al prójimo. O sea, ya no se trata de que nosotros vamos a hacer una exposición de gloria y de poder. No. Esa exposición de gloria y poder se va a hacer para su pueblo. Nosotros somos las herramientas, pero nosotros tenemos que hacerlo en el amor de Dios por ellos. Y yo sé que la iglesia está yendo para esto, poderosamente, en las reuniones en sus casas, en las reuniones como asamblea. Dios está llevando su gente para equiparla en este momento a caminar en lo sobrenatural, en donde usted va a necesitar la guianza del Espíritu Santo para ir más profundo con Dios. El conocimiento es importante, pero de nada le sirve a usted conocer mucho de Dios si usted no puede enseñar que Dios lo conoce a usted. Usted habla mucho de Él, ahora Dios habla bastante de usted. Ahora se trata de tener una experiencia real, en donde tu fe tenga prueba, no de las cosas que conseguimos aquí en la tierra, o de las que nos defiende el Señor, o de las que nos suple el Señor, sino de experiencias de fe con Él. Eso va a ser glorioso. Porque ahora hasta el mensaje que los hombres y las mujeres de Dios van a comenzar a impartir es un mensaje que va a estar basado en palabras que sean espíritu. Ya tú no vas a poder llenar 4, 5, 6 páginas para comenzar a hablar, no. Una palabra de Dios que se convierta en espíritu tiene metida en ella el poder de hacer, crear, formar, desarrollar lo sobrenatural y la gloria de Dios. Ahora, tenemos que entender, estamos delante de Dios, no de una persona. Hay que tratar a Dios como Dios. Y para eso tú tienes que reverenciar tu santuario. Estar consagrado para ese Dios. Es buscar a Dios. Anhelar estar con Él. ¿Ya? Entonces, miremos algo que toqué en una de las partes de lo que va del desafío, sobre la parte operacional del Espíritu Santo, porque tenemos que entrar a funcionar primero con el candelero, lo que representa el candelero. Ya el primer velo pues ya no existe, Jesús rompió todo eso. Ya hablamos de los primeros 5 columnas antes de entrar al santuario, ya las hablamos, ahora ya estamos adentro. Entonces vamos a la representación del candelero, que simboliza a Jesucristo, ¿cierto? Bajo el gobierno completo del Espíritu Santo. ¿Cómo así, profeta? Bueno, cuando estuvo en la tierra, Él se sometió a la dirección de Cristo, que es el Verbo, y del Espíritu Santo. Dios jamás va a permitir que, si no está Cristo, una palabra, que la tome el Espíritu Santo, la explique y ejecute con ella, se hagan las cosas de gloria y de poder. Eso está dado a Cristo y al Espíritu. Pero el Señor Jesús era el tronco central del candelero. Tienes que ir a las series y buscar donde hablamos de eso. Entonces, tratamos de Isaías 11,
del versículo 2 en adelante, lo que representaba el candelero en el tabernáculo de Moisés. Y abrimos una ventana para lo que sería en este tiempo. Pero ahora vamos a hablar de la parte operacional del Espíritu Santo en nosotros hoy. Entonces, claro, aquello era un símbolo de lo que iba a ser hoy. O sea que no podemos apartarnos de lo que eso constituía, pero tenemos que verlo hoy en nuestras vidas. Entonces, en Isaías 11, tú lees lo siguiente. Te lo voy a leer y luego lo vamos a desmenuzar como acostumbramos a hacerlo. 11:1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Indudablemente que es nuestro Señor Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando tú cuentas allí, habla de 7 espíritus, como que si fueran 7 espíritus. No, es la parte operacional del Espíritu Santo que iba a estar sobre él. Entonces, ahora vamos a tocar ese mismo punto en nuestras vidas. Mira lo siguiente. Déjame tomar un poco de agua. Tengo apuntes aquí y apuntes aquí, la Biblia aquí. Este es un recuento, no todas las cosas que yo comparto contigo me las reveló el Señor de los oráculos que están en la Biblia. Muchas las he tomado de gente que ha vivido a través de los siglos y han escrito sobre esa vida íntima con Dios, esa oración profunda con el Señor, esa vida con el Espíritu. Y cogiendo todos estos escritos a la luz de las Escrituras, pues yo he sacado mis propios escritos. Pero déjame tomar agüita. Mira esto. ¿Recuerdas que la semana pasada, o yo no sé cuándo fue que estuvimos hablando, o antepasada, y ahora cae muy bien en esto, hablamos de las 3 posiciones del Espíritu que el mismo Señor Jesús habló? Las vamos a ver más adelante de nuevo, pero tengo que enunciarlas ahora. Cuando Él habla en Juan 16:8 en adelante y se va hasta el 15, hablando sobre el Espíritu Santo intercediendo por el pecador. Y si el pecador le abre la puerta, Él lo va a convencer. Y ya hablamos de eso. O sea, el Espíritu Santo por uno. Después, cuando Él te comienza a enseñar la justificación del Señor en tu vida, es el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, de la mano de Cristo, transformándonos para que nazcamos a una nueva criatura. Pero ahora, cuando vamos a entrar al santuario de Dios, ya no sirve, ay Señor, que la palabra no sea muy fuerte, ya no sirve que Él esté intercediendo por nosotros, ahora no sirve que Él esté en nosotros, ahora sirve que Él esté sobre nosotros. Lo que hablábamos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, les dijo el Señor. O sea, ya estamos hablando de que no es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros para redarguirnos de pecado y que nos arrepintamos. No es la siguiente posición, que es justificándonos a través de todo lo que el Señor hizo, sino que ahora es nosotros completamente entregados al gobierno del Espíritu Santo, como lo hizo el Señor Jesús. O sea, Él gobernando sobre nuestros deseos y nuestras intenciones. Él gobernando sobre nuestra carrera y nuestro propósito.
haciendo que lo divino venga a nosotros, porque estamos sometidos, obedientes a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque Él trae lo del corazón del Padre. Entonces, cuando estamos hablando de esta posición, tenemos que entender que lo que voy a tratar ahora es para personas que ya han logrado disciplinar sus deseos y sus intenciones para no correr por sus pasiones de los ojos, la vanagloria de la vida, lo que estamos hablando ahora días, los deseos de la carne, sabiendo que la carne, la concupiscencia, sino que le da la prioridad a que Dios haga. Porque nos acostumbramos mucho a nosotros comenzar a hacer para que Dios bendiga. Y siempre nos vamos a llevar un chasco. Dios solo bendice lo que Él hace. Presentamos cosas de nuestra fuerza. Y muchas de ellas son buscando servir a Dios. Pero es que hasta para servir a Dios es necesario que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, cuando entramos al santuario estamos hablando de gente sujeta completamente a lo que escucha y a lo que ve al Padre hacer. Gente que no se mueve por lo que veíamos ahora días, las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, sino que van enteramente a que primero tienen que escuchar para hablar. Y en este punto tengo que hacer un énfasis. Cuando uno no ha experimentado ese amor con Dios y con el prójimo, le es muy difícil ser sensible al amor que Dios quiere derramar sobre una persona. Entonces tenemos que estar buscando emociones y motivaciones almáticas, creando una atmósfera que no es, y esto va a ser doloroso, creada por Dios, sino creada por nosotros para presentársela al Señor. Y cuando estamos en poder y gloria, usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien desarrolle el ambiente, quien transforme la atmósfera. Y tiene que saber usted que usted no es el único. Dios va a usar todo el equipo que tú tengas, pero en ese momento hay que darle libertad para que Él lo haga. A usted no le interesa a quién Dios va a usar. Recuerde que usted no es la estrella de la película. La estrella de la película es el Señor Jesucristo, y el que lo va a subir al podio no es el Espíritu Santo. Él va a usar al que sea. Aquel que se esté moviendo en esa experiencia de amor con Dios, ese es el que Dios va a usar. Aquel que esté derramando su corazón por sus hermanos, por los enfermos, por los afligidos, ese es el que Dios va a usar. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, podemos entrar a mirar la parte operacional del Espíritu Santo hoy. Mira esto. Lo primero que dijo es que reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y cuando usted va a buscar los originales, está hablando de Adonai, de la palabra Señor ahí. Y es muy importante, ¿por qué razón? Porque mira, cuando tú entiendes lo que significa la palabra Adonai, voy a tratar de condensar, de comprimir lo que significa, porque serían muchas páginas hablando de Adonai. Mira esto. Aquí la palabra del Señor es Yahweh, que traduce absoluto en fidelidad, el yo soy, y cuando antepone este calificativo se autonombra de inmediato el Dios que es Señor dueño,
que es el Adonai. O sea, solo es Yahweh, pero cuando se está calificando, porque Él se califica, y reposará sobre Él el Espíritu del Señor. Al venir el calificativo de Yahweh, entonces ahora se convierte en Adonai. ¿Ya? Cuando el calificativo se antepone al nombre Yahweh, de inmediato la palabra se convierte en el Señor que es dueño. ¿Por qué razón? Porque dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Ahora vamos a ver esto. Cuando habla de que el Señor es dueño, el Adonai, el que te hace saber que Él es tu tesoro. Él representa que Él es tu dueño. Ahora, cuando hablamos de que Él es tu dueño, tú tienes que sentirte que tú eres de Él. Porque es que nos enseñamos a un evangelio tan del cielo que no es consciente en tus sentimientos y en tus emociones. Yo no sé cómo vamos a entender que si no tenemos un evangelio que podamos expresar a través de nuestro ser, no estamos hablando de una cosa real, sino de una religión, una repetición y un rezo de versículos y palabras, pero no estamos experimentando que Él sea nuestro dueño, que Él tenga el derecho sobre nuestras vidas. Por eso es importante ir tocando punto por punto esto. Mira esto. El Adonai, el que hace saber que Él es tu tesoro. Cuando nosotros empezamos a mirar desde este punto de vista de que Dios sea lo más grande que yo tengo, que Dios sea lo que más yo tengo que cuidar y proteger, como si tuviera un tesoro tan valioso que yo constantemente estuviera guardando, vigilando, atento de aquello que es mi fortuna. Pero no una fortuna que queda pequeña. Tesoro es algo invalorable. Cuando nosotros entendemos la posición de que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, por lo que leímos en Hebreos capítulo 9. Todo lo que le fue dado a Él, Él está en nosotros, y si Él está en nosotros, el Padre, el Espíritu y Él están con nosotros. Es un tesoro invalorable que hay que cuidar, proteger, vigilar, atender. El saber que nuestro tesoro es Él, pero aún más. El que te dice, soy tu posesión. Soy tu posesión. Quiere decir, es aquello que es el acto de tener una cosa corporalmente como propia y disfrutarlo con placer. Esto es tremendo, hermano. Oh, esto es tremendo. Es cuando nosotros podemos saber conscientemente, con todo nuestro ser interior, porque el problema de amar a Dios es que lo separamos de los sentimientos, de los afectos, de los apegos. Ah, pero el pecado sí tiene acceso ahí, pero las cosas de Dios no. Tenemos que tener sentimientos de amor, de pasión por Dios. Por eso es que tenemos una iglesia que camina con estrategias, porque la gente no tiene pasión, amor por ese Dios para servirlo. Sí, duele, yo sé que duele, pero es necesario que nosotros saquemos el cáncer, porque toda la iglesia tiene derecho de moverse en el santuario de Dios dentro de ellos, de saber de que su Dios es lo más valioso que Él tiene y que hay que atenderlo, vigilarlo, servirle, admirar la belleza de nuestro Dios en nosotros,
Entonces, cuando es nuestra mayor posesión, y no lo decimos nosotros, lo dice Él. Él dice, soy tu posesión. Y eso lo vamos a mirar en el próximo capítulo, porque ya mi señora me hizo señas. Es cuando somos conscientes de que corporalmente Él es nuestro y podemos disfrutarlo con placer. Eso está como, por ejemplo, a veces está mi nieta con nosotros aquí. Tengo dos, ¿no? La que tiene 5 años ahora, Lía. Y entonces empezamos a hablar y de pronto noto que ella tiene mucha atención por su papi y me está dejando de lado a mí, y entonces yo le digo, charlando, le digo, papi es mío. Y ella corre, se le va a sus brazos y la abraza y se cuelga de su cuello y dice, no, papi es mío, dice ella. O sea, ese sentido de pertenencia y que lo puede disfrutar, besar, acariciar a su papá. Eso es lo que me enseña a mí que en esa dimensión yo tengo que amar a mi Dios, que valorar que no es un hombre, es Dios. Y a Él le plugo meterse dentro de mí. ¿Qué tal esa? El que creó todas las cosas está dentro de mí, esperando que yo le dé un chance. ¡Ja! Santo. Sí, suena ridículo, pero así es. Nuestro Dios está esperando que tú y yo lo valoremos como nuestra mejor posesión, como nuestro mejor tesoro. Solamente si logramos hacer eso, y ese amor comienza a cubrir todo nuestro ser, vamos a comenzar a tener una vida en lo sobrenatural. Vamos a poder palpar la gloria de Dios. Tenemos que empezar en esa intimidad profunda con Él para llegar a valorar que Él es nuestra mayor tesoro. Que si Él mismo dice, tú eres mi posesión, ¿nosotros en dónde estamos? Para estar como en la misma sintonía, en la misma frecuencia con nuestro Dios. Para Él somos un gran tesoro, tanto que murió por nosotros. Valoramos eso. Pero se me acabó el tiempo. Mis amados, yo sé que viene un tiempo poderoso para la iglesia, en donde, siendo el conocimiento importante, vamos a traspasar todos los linderos, porque conocimiento que no nos lleve a poder y gloria, la generación de este tiempo no lo va a querer. La generación de este tiempo va a querer a su Dios, al Adonai. Y yo sé que Dios va a empezar a reventar ministerios en donde lo más importante va a ser amar a Dios. Nosotros vamos y nos reunimos para que Dios nos dé una palabra. Y está bueno. Pero ¿sabe cuál es la expectativa de Dios en su día en que como asamblea nos reunamos? Que nosotros tengamos palabras para Él. Pero a veces cantamos y alabamos para que nuestro ser interior se regocije o cambie un momento de nostalgia o de tristeza o de dolor. Y que la palabra haga el mismo ungüento. Y Él está esperando que nosotros le derramemos amor. Pero la iglesia va a cambiar. Porque es el tiempo. Es profético. Y se está moviendo hacia allá. La iglesia va a entender que el lugar de la asamblea es un lugar santo para adorar a Dios con la música y las palabras que tienes adentro.
en donde el susurro del Espíritu Santo en la boca de todos los hermanos va a quebrantar cualquier persona que no lo tenga o que llegue y entre por la puerta de ese lugar. Bueno, Señor, te doy gracias, Padre, porque si no fuera por Jesucristo, yo no te tendría dentro de mí, pero tampoco tendría ese denuedo del Espíritu Santo, porque sé que es de Él, para poder fluir en cosas que Él mismo escribió. Porque aunque hombres grabaron los gráficos, el Espíritu Santo fue el escritor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por los tiempos por venir y en la época en que me tocó a mí vivir. Porque voy a ver reformadores en la iglesia que van a llevarla a tus pies a una adoración correcta. Porque Dios está buscando a esos adoradores. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.